Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Perio Radio Online. En esta ocasión nos encontramos nuevamente para charlar con un personaje muy interesante del mundo de la política. Esta sección que nosotros hemos dado en llamar Te conozco en 25. Aguardamos unos segundos mientras se van conectando más personas. Mientras tanto, vamos preparando un mate, siendo las 8:03. Y se van conectando poco a poco las personas. Les mandamos un saludo a todas las personas que están del otro lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? En segundos nada más ya vamos a estar charlando con nuestro invitado del día de la fecha. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, las personas que se van sumando recientemente les cuento. Mi nombre es Daniel Carrizo, esto es Perio Radio Online y hoy en nuestra sección Te conozco en 25 vamos a charlar con un personaje muy interesante. A ver si ya le podemos enviar la invitación. Ahí enviamos. Aguardamos a que se conecte. Mientras tanto, a todas las personas que se van enganchando, los saludamos. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar encendidos, por estar prendidos a esta hora desde su casa. Y está con nosotros el señor Alejandro Biondini, él es conductor, político argentino y conductor del Frente Patriota. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto en saludarte y bueno, agradecido por permitirme participar en tu portal de noticias, en tu espacio, en tu ciclo. Así que bueno, a disposición. Desde ya, gracias a vos, Alejandro, por esta oportunidad también de poder conocerte y también darle la posibilidad a la gente que está del otro lado de conocer otro lado, otro costado del señor Alejandro Biondini. A la gente que se va conectando le contamos, esto es Perio Radio Online, en nuestra sección Te conozco en 25, justamente en el día de la fecha vamos a conversar con el señor Alejandro Biondini. Alejandro, bueno, no sé cómo estarás vos, pero yo todavía sigo agitado por el partido de anoche de la selección argentina. Sí, extraordinario. La verdad que una emoción bárbara y además creo que la verdad que no existen muchos antecedentes de un arquero nuestro así en el marco de un partido de selección que haya atajado 3 penales, ¿no? Exactamente. Casi fueron 4, pero la verdad que en el marco de tantas dificultades y tantas tristezas que hay hoy en el país, por lo menos una alegría, y la verdad que en distintos barrios se notó, ¿no? Después de mucho tiempo, bueno, surgieron bocinazos, surgieron gritos de alegría, lo cual siempre es muy sano, ¿no? Y bueno, la selección, digamos, más allá de todos aquellos a los que nos gusta el fútbol, nos representa a todos. Así que bueno, ciertamente creo que fue una gran satisfacción y una gran emoción para todos. Y bueno, yo lo puse anoche en el Twitter, ¿no? Para mí nació como un nuevo ídolo y además en lo particular, bueno, yo toda mi vida ya viene de familia, soy del rojo, soy independiente, y bueno, Independiente. es precisamente un arquero que se formó en las inferiores de Independiente, así que en cierta Doble forma, alegría, sin ofender a nadie de Racing, digamos, bueno, de alguna forma es también de ahí de esos pagos de Avellaneda. por supuesto. Alejandro, mientras la gente se va conectando, eh, bueno, vos sos un hombre de la política argentina, un hombre conocido, un hombre con experiencia, pero quiero preguntarle al Alejandro, no quiero preguntarle al Alejandro político, sino quiero preguntarte si no hubieras sido político, ¿verdad? Si no te hubieras dedicado de lleno a la política, ¿qué hubieras sido? ¿Qué otra pasión tenés? Bueno, mirá, de joven, claro, esto no tiene mucho que ver con la política, pero de joven yo era muy admirador de Jan Krupa, me gustaba ser baterista, para poner un caso, nada que ver con la política. Después trabajé bastante
controlando en el puerto, las cargas, en la parte así de comercio exterior. Era una actividad que me gustaba mucho. Trabajé incluso bastantes años en eso. Lo que pasa que cuando me empecé a comprometer con la actividad política, en algún momento me dijeron, bueno, la empresa o la política. Después de eso, para sobrevivir, mi mujer docente, yo me dediqué a lo que sería la distribución de libros, otra pasión también, pero eso evidentemente no nos alcanzaba, así que por el Claro, consejo de un primo, en aquellos años me dediqué a estudiar sistemas, a la programación, y bueno, mi otra pasión hoy, aparte de la política, es todo eso, la administración de sistemas informáticos, la programación, y todas esas cuestiones a las cuales ya hoy le dedico mucho menos tiempo, pero digamos que de alguna forma estoy, por un lado, acorde a los tiempos actuales, pero por el otro lado también pertenezco a una etapa, digamos, de la informática donde había, a lo mejor no había tantas redes sociales, pero había más creatividad en algunos aspectos, ¿no es así? Porque hoy hay mucha información, pero también poca formación, ¿no? Es decir, es como que estamos saturados de noticias y muchas veces se termina confundiendo lo principal con lo accesorio, ¿no? Pero bueno, son distintas pasiones, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que, es cierto, vos me decís que yo pertenezco a la política, lo único que yo quisiera hacer esta distinción. desde ya. Si uno va al origen del concepto de lo que es la política, en realidad es el trabajo, o debería ser el trabajo por el bien común. Y lamentablemente yo lo que creo que hoy en general en la Argentina, no digo de todos, por lo menos de una importante mayoría de la actual clase dirigente, lo que existe es la politiquería. Es decir, es la lucha del poder por el poder mismo. Entonces vos ves que un día están con unos, otros están con otros. Entonces yo creo que todavía hay una minoría que resiste y que avanza, que queremos volver al sentido trascendente de la política para que el país resurja. Porque, en fin, ya se decía en la antigüedad que el hombre era un animal político, es decir, todos deberíamos estar involucrados con el destino común de nuestra comunidad. Pero bueno, hoy estamos cooptados y estamos a veces aprisionados por un conjunto de dirigentes que yo digo que no trabajan para nosotros, no trabajan para los argentinos, no trabajan para el bien común. Entonces, en ese aspecto soy político, pero no tengo nada que ver con la politiquería, y es más, te diría que la politiquería siempre se ha encargado desde hace muchos años, no solamente incluso en otras épocas, en perseguirme, en censurarme, sino que estamos casi en veredas opuestas, por lo menos con gran parte de lo que hoy se interpreta que es la clase política. En realidad a nosotros nos interesa representar y de hecho nos sentimos nada más que ciudadanos comunes, luchando por una causa que es la causa de la Argentina. Con 25 años fuiste secretario general de la Juventud Peronista. Un hombre Así joven, es. ¿no? Tal vez, a pesar de la juventud, eras un hombre maduro, con ideales firmes. Preguntarte tantos años después si la política, bien entendida, como vos la acabas de mencionar, cambió y si la juventud cambió con tus años de trayectoria. ¿Has visto un cambio? Mira, lo que pasa es que, para sacarte una relación, yo me incorporé al peronismo cuando tenía 15 años, ¿no? Porque a diferencia de hoy, en esos tiempos, el que no estaba en política era algo así como un marciano, ¿no es así? O sea, hoy es al revés, es raro muchas veces en la nueva generación aquellos que realmente están con un compromiso político. Y la gran diferencia es que en esa época, equivocados o no los diferentes sectores, la juventud tenía arquetipos, había mística, había pasión, había idealismo, había una cantidad de cosas que hoy cuando vos ves los programas de televisión y ves girando los 20 o 30 políticos de siempre, que sabés que finalmente terminan acordando, la verdad que no hay nada más aburrido hoy que ver un programa político, entendido como la política tradicional. Entonces, la gran diferencia es que en esa época la juventud, incluso en una época de mucha violencia, luchaba y muchas veces se enfrentaba por ideales.
Y vos fijate que hoy cuando uno ve hasta a veces la violencia juvenil, a veces los fines de semana, o en boliches, o en la calle, o lo que fuera, y vos decís, ¿por qué se pelearon? Y a lo mejor se pelearon por una tontería, por el color de una zapatilla, por una pareja, por un montón de cuestiones. Es toda una energía que está desperdiciada, pero yo no le echo la culpa a la juventud. Yo creo que desde hace muchos años, y pasa en general con el conjunto de la gente fue perdiendo la esperanza, por eso nosotros nos definimos también como predicadores de esperanza, y la gran diferencia con aquella juventud, que no es ni mejor ni peor que esta, es que aquella juventud tenía esa pasión de decir podemos cambiar el mundo de una idea o de otra, y hoy en gran medida tenemos sí una minoría de juventud que está volviendo a creer en algunas cosas, pero una gran mayoría que dice, pero los políticos son todos iguales, llegan al poder, se olvidan de lo que prometieron en la campaña, Alejandro, son todos chorros, ¿viste? es difícil luchar contra eso, digamos, contra esa imagen que se tiene de los políticos, con esa estigmatización, si se me permite la expresión, este concepto que vos decís, y es verdad, todos los políticos son iguales, llegan al poder para robar. Es difícil luchar con eso, digamos, cuando vos conversás con el vecino. ¿Hay una barrera que hay que pasar? Mirá, en el caso nuestro, o en el caso mío, la verdad que la clase política paradójicamente a mí me ha hecho un gran favor, que pareció un gran daño en su tiempo, porque vos pensás que yo estuve absurdamente proscripto electoralmente en nuestro país 21 años. Vos pensás que yo realmente políticamente todavía no puedo presentar desde el punto de vista electoral ningún éxito, digamos, extraordinario. Pero estuve 3 años proscrito más que el propio general Perón, que fue 3 veces presidente de la Nación. Además, por motivos políticos. No sé ustedes, pero creo que se tildó un poco la conexión de Alejandro, quizás sea yo. Se cortó la transmisión, apareció. Disculpa. Ahí estás bárbaro ahora. Continuamos. Ahora estoy. Bueno, bueno. No, te decía que, bueno, 21 años proscripto, 2 veces estuve encarcelado por persecuciones políticas en los tiempos de Alfonsín, en los tiempos de Menem. Entonces, ¿qué te podría decir? Hay gente que tiene una imagen distorsionada mía porque muchos medios le han hecho ver como si fuera un ogro, me han hecho decir lo que no pienso, etcétera, etcétera. Pero en general, aquel que nos escucha o se suma a nuestro movimiento, sabe que nosotros, como suele decirse hace rato, que cruzamos el Rubicón y que no tenemos que ver con este sistema, con la actual clase política. Es decir, de alguna forma, en el caso de nuestro movimiento, cuando gente viniendo de diferentes sectores se une al Frente Patriota, sabe que se pone en la vereda de enfrente de todo lo que hoy está en política. Entonces, por un lado, lógico, hasta que logramos nosotros romper la proscripción, hasta que logramos reorganizarnos como partido, hasta que logramos hacerle entender a los jueces que no éramos lo que muchas veces ciertos factores de poder decían que éramos, bueno, nos costó, no fueron años fáciles. Finalmente, eso hoy, de alguna forma, yo te diría que casi es un punto a favor en vez de ser un punto en contra, porque la gente dice, bueno, porque es algo así, como si vos, hoy la gente está tan cansada de la clase política, está en la crisis de autoridad y de representación, que si vos a una persona le decís, mira, este sí es un político, pero mira, el resto, o te diría, el 95% del resto de los políticos lo odian. ¿Sabés qué dice la gente? Bueno, entonces seguramente algo positivo debe tener, porque al resto ya los conocemos, y si este está en contra, o los otros están en contra, es porque seguramente piensa bastante parecido a nosotros. Eso es lo que te podría decir. Alejandro, sé que mucha gente se está conectando, muchas personas dejan sus mensajes de alegría, de ímpetu y de entusiasmo hacia vos. Grande, cálido, sos mejor, nacionalismo, Frente a Patriota 2021 y 2023. Bueno, mensajes que van llegando, Grande Biondini, Capo Biondini, y muchas personas se van uniendo, sumando a la transmisión,
y te dejan su mensaje de aliento. Vos este año, Alejandro, serás candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Nosotros vemos en tus redes sociales que semana tras semana, como que el Frente Patriota va abarcando, va pisando fuerte en cada distrito de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos ubicados en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires y vemos que, que tu grupo, tus referentes, por decirlo de alguna manera, están en San Miguel, en General Rodríguez, en José Cepaz. Como que semana a semana el Frente Patriota va creciendo. Digamos, este crecimiento que tiene el Frente Patriota, de alguna manera los entusiasma para las elecciones de septiembre, para las PASO. Mirá, la verdad que nos pone muy felices y además nos genera una gratitud, un agradecimiento hacia todos los compañeros, hacia todas las compañeras, en fin, los diferentes sectores que se acercan. Y en realidad este crecimiento tiene dos factores. Un poco, sin duda, el trabajo, la labor, la difusión del propio partido. Y por el otro lado, porque hay mucha gente buena, perteneciente a diferentes sectores, que han venido incluso, como en mi caso, porque yo en su momento rompí con el PJ porque era un abismo lo que decía la doctrina y lo que hacía la clase dirigente. Bueno, pero hay mucha gente que también terminó de cansarse de participar en diferentes estructuras, y también una de las razones de este crecimiento acelerado que está teniendo el Frente Patriota, reitero, en el marco de una unidad de concepción para una unidad de acción, porque yo siempre lo aclaro, no es una rosca electoral. Nosotros ponemos primero los principios, decimos, con esto estamos de acuerdo, con esto no estamos de acuerdo. Decimos, en primer lugar, que somos un movimiento pro vida, que levanta todas las banderas históricas de la línea nacional, pero no importa si alguien viene y dice, mirá, yo tengo un municipio, manejo un montón de gente, pero en realidad en lo ideológico no coincido. Por eso digo que es una unión y no una rosca electoral, ¿no es así? Pero ¿por qué se está produciendo este crecimiento tan acelerado? Porque lo que se están uniendo ya no son solamente personas individuales, sino referentes, agrupaciones, movimientos sociales, gente que viene del ámbito sindical, gente que viene de organizaciones, de distintas organizaciones, digamos, de la comunidad organizada, juventud, que empiezan, digamos, que a lo mejor muchos de ellos antes tenían una idea equivocada sobre nosotros, que en definitiva a lo mejor tenían una idea distorsionada, y que hoy, precisamente, ante lo que te decía al principio, esta crisis de autoridad y representación, dicen, bueno, a ver, finalmente nos dijeron mentiras respecto a lo mejor de lo que pensaba Biondini o de lo que pensaba el Frente Patriota, y se unen, y nosotros, mientras se venga de un fin lícito, y reitero, en ese marco de esa unidad de concepción para la unidad de acción, no le preguntamos ni ponemos objeciones a la gente de dónde vienen, sino a dónde quieren ir. Porque, a ver, hoy hay una gran crisis. Vos fijate que las campañas políticas se están haciendo por televisión, pero cuando Pero, vos ves a los dirigentes no tienen sí, representatividad popular. Alejandro, este énfasis en el cual vos hacés de los valores, del nacionalismo, digamos que forma parte también de un filtro, ¿no? O sea, ustedes si quieren ser parte del Frente Patriota tienen que concebir estos valores. Esto de alguna manera también ha hecho que personas, a ver, ¿no es una traba también para que se sumen más personas? O sea, ustedes buscan, permitime la expresión, calidad y no cantidad. Mirá, en algunos aspectos es como, vamos a poner un caso, nosotros no, siempre puede haber matices, ¿verdad? Pero vos imaginate si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, no sé, un candidato en San Vicente que dijera, bueno, el primer derecho humano, como nosotros pensamos, es la defensa de la vida, y de repente apareciera, no sé, un candidato en Trenquelauquen que dijera, yo estoy a favor del aborto. No son, o sea, no son diferencias menores, son diferencias estratégicas. Ahora, puede haber puntos, puede haber matices, sin duda, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es unir.
y no juntar. Evidentemente, cuando vos pretendés unir y no juntar, sin duda puede haber sectores que queden afuera. Puede ser que vos no tengás eh, el crecimiento si dijera, bueno, abre la puerta y entra cualquiera. Nosotros no excluimos a las personas ni por condición social, ni por ningún tipo de característica. Lo que nosotros decimos es, bueno, estas son nuestras propuestas. Porque, ¿sabes qué? Es como dicen en el campo, ¿no es así? Vos si querés marchar tenés que poner el caballo delante del carro, y no el carro delante del caballo. Entonces el caballo lo que empuja es decir, bueno, todos pateamos para el mismo arco, porque es como un equipo. Hablábamos de la selección. Imagínate si uno patea para un lado, el otro patea para... Tiene que haber una unidad de criterio, lo cual no significa justamente ni ser sectarios ni ser excluyentes. A mí me parece que... En base a Sí, esto que vos mencionás, pienso en voz alta, ¿podría llegar a haber una unión con el partido de Cynthia Houghton, Valores para mi País, y el NOS de Gómez Centurión? Digo, tal vez en términos generales comparten ciertos valores. mirá, yo te digo, en el caso nuestro, yo sé que, por ejemplo, gente nuestra, el partido que también se va a presentar en Mendoza, habló en su momento con la gente de Cynthia Houghton por el tema Provida. No sé si esas conversaciones finalmente llegaron a un buen puerto o no. Yo tengo por característica, digamos, enfrentarme a lo que yo considero que son los poderes colonialistas o los poderes que oprimen a la Argentina. Pero jamás ha sido mi característica personalizar. A veces eso en las redes sociales es inevitable, viste, la gente de diferentes encuadramientos. Yo a veces veo peleas que son más pérdidas de tiempo que otra cosa. Pero, ¿cómo te podría decir? Del lado nuestro siempre ha habido esa actitud de sumar y no restar, pero también es entendible que otros sectores, ¿verdad?, quieran generar su propia fuerza, quieran generar sus propios candidatos, quieran estructurarse a través de sus partidos, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no es así? De hecho, el Frente Patriota, por ejemplo, nació de la unión inicialmente de dos partidos, que era un partido vecinalista o de gente que venía de una especie de conjunto de diferentes posiciones, que era Gente en Acción, con bandera vecinal, y después se fueron sumando otras fuerzas, y de hecho, hoy si uno viera la geografía interna del Frente Patriota, vos vas a ver nombres de agrupaciones, etcétera, etcétera. Así que en ese aspecto, también nosotros, ¿cómo te podría decir? Marcamos un rumbo y un norte claro en este sentido. Algunos mensajes que van Yo, llegando, perdón, sí, algunos mensajes adelante, adelante. algunos mensajes que van llegando, dice, bueno, perfecto Alejandro, no se puede ser tibio en ciertas cosas, apoyo tu opinión. Carlos Pampillón se debería unir con Biondini, tienen mucho en común. Vamos Talqui, ¿qué opinas sobre Guillermo Moreno y principios y valores? Ojalá pueda unir fuerzas con Gómez Centurión, hay que llegar de una vez. Biondini, Rico Centurión, viva la patria. Bueno, distintos mensajes que van llegando. Alejandro, vos fuiste candidato a presidente en el año 2019. Desde aquel Sí, en entonces, realidad fue una presentación casi testimonial, porque lo hicimos en el marco de una alianza con Dignidad Popular. Y yo digo presentación casi testimonial porque vos fijate que en ese momento hubo 10 precandidatos a presidente de la Nación, y yo creo que logré el extraño récord de no tener ni un solo reportaje en ningún medio de televisión, digamos, de los medios centrales. Como yo digo en broma, no me llamaban ni para preguntarme la temperatura. por el Con lo cual, contrario, apareciste en algunos informes, pero sí, te criticaban. claro, en contra. ¿Sabés lo que pasa? Exactamente. Que yo digo, claro, que yo digo que para un sector, digamos, de lo que yo llamo el periodismo del sistema, y le llamo periodismo del sistema porque está el periodismo, como el que vos podés ejercer, o como el que humildemente nosotros, por ejemplo, también tenemos una emisora, tratamos de ejercer, o sea, de tratar de informar y tratar de poner todas las variables sobre la mesa.
pero hay un periodismo militante, pero no solamente de los K, hay un periodismo militante también de los otros sectores, donde de alguna forma ellos consideran que la censura sobre determinadas ideas, en este caso el nacionalismo, está bien, o sea, no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a hablar, pero sí, vos fíjate que para ese sector el nacionalismo puede ser mala noticia, entonces si somos mala noticia, vas a ver que nos ponen en letras de molde. Noticia difamante, con lo cual inmediatamente también nos ponen, o algún tipo, no sé, de noticia que nos perjudique. Pero nunca puede ser buena noticia. Vos, por ejemplo, como periodista, ves que hay, y esto viene ocurriendo hace bastantes meses, una actividad, un trabajo de base intenso, pero a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, con encuentros, con referentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta el día de hoy, para ese sector del periodismo del sistema, yo no existo como candidato. Hasta han llevado candidatos, a lo mejor del espacio más vinculado a los liberales o libertarios, Sí. que ni siquiera tienen partido, ¿verdad? Y vos los ves en todos los canales, y no es por apuntar específicamente sobre ese sector, pero cualquier periodista podría, como de hecho entran, por ejemplo, alguna de las redes del partido o de las mías, y ellos están informados. Y me ha pasado, sin dar nombres, pero la otra vez me pasó con un periodista de un conocido canal, donde me dijo, mire Biondini, o mirá Biondini, me dijo así, mira, a mí me gustaría invitarte, pero ¿sabes lo que pasa? La producción del canal no me deja. Y me ha pasado no con un medio, con un montón de medios. Es decir, yo no quiero personalizar, pero hay una cantidad de, digamos, de parecería de intereses donde yo ciertamente, y no es una idea conspiranoica mía, porque bueno, evidentemente ya se ha demostrado con hechos, donde yo estoy prohibido en los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, ¿qué te podría decir? Evidentemente eso pasa como con el tema del tiempo de la proscripción. Por un lado te perjudica, pero también nos ha llevado a nosotros, o nos ha impulsado o reafirmado mucho más a hacer un trabajo de base que no lo teníamos ni en el 2019 ni en el 2017. Es decir, lo que hoy, por ejemplo, para poner un caso, existe en la provincia de Buenos Aires del Frente Patriota, que se está organizando en prácticamente todos los municipios, donde si nosotros hoy convocáramos a un acto central, francamente te diría que yo no quiero exagerar, pero sería uno de los actos más grandes en la historia del nacionalismo argentino, ¿verdad? Por realmente el poder de movilización, se vio con las cuadras y con las miles de personas que nos acompañaron embanderadas con el Frente Patriota cuando fueron las marchas pro vida. Bueno, yo soy consciente, es una fuerza que nosotros no teníamos en el 2019 ni en el 2017. Entonces, aún fuera de medios que realmente, bueno, sirven al periodismo amplio como es el tuyo o de otros medios, aún en el marco de esta censura, yo creo que vamos a dar una interesante sorpresa en las elecciones, porque tal vez estén cometiendo el error de subestimarnos, ¿no? Porque hay un trabajo de base que es como una siembra, que es como un trabajo estructural que uno hace y que tiene que dar sus frutos. Y yo estoy seguro que los va a dar. No lo puedo cuantificar en este momento, pero seguramente más de uno se va a sorprender respecto de lo que va a pasar en las próximas pasos con el Frente Patriota. Estamos en comunicación con el señor Alejandro Biondini, conductor del Frente Patriota, que será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Recuerden que esta entrevista, esta charla, la pueden ver nuevamente entrando a nuestra cuenta de Periodismo Online y la pueden revivir. Alejandro, sinceramente y llanamente, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías a la gestión de Alberto Fernández en casi 2 años de gestión? Y mirá, yo si fuera por mí le pongo 1, por no ponerle 0. Y mirá, yo no puedo, la verdad, y ¿sabés lo que pasa? Que no es por ser destructivo, pero francamente si yo en este momento tuviera que pensar en una medida positiva, no se me ocurre. Mirá, yo ayer en un programa que tengo los martes,
porque uno lo podía ver formalmente, estuve hablando sobre el tema de la hidrovía. Entonces uno podría decir, bueno, parece que es una defensa de la soberanía nacional, pero cuando se juntan algunos datos, como por ejemplo que la empresa que quitan es, cuyo titular fue el que se presentó en Bonadío para denunciar que en el 2010 lo había intentado o lo había coimeado Cristina Kirchner, y cuando uno dice quieren hacer la transición de un año de la hidrovía para después dársela a los chinos, vos te das cuenta que detrás del discurso de defensa de la soberanía existe evidentemente otras intenciones. Después, la política sanitaria que aplicaron desde mi punto de vista fue un desastre desde el inicio, es decir, yo empecé a hablar, más allá, viste, de la discusión, si es un virus de laboratorio o no es, pero empecé ya en enero del 2020 a decir que este era un tema que había que empezar a tomar algunas medidas. Ginés decía que no existía, el presidente lo mismo, empezaron en marzo, después no dividieron, por ejemplo, que se podía haber dividido perfectamente en los hospitales, aquellos que venían con esta afección de los que venían con otras afecciones. No hay una estadística, pero se murió muchísima gente por afecciones al corazón, por cáncer, por un montón de cuestiones, porque llegaban a un centro de salud y decían, no, acá atendemos COVID nomás. El tema de las vacunas fue una catástrofe. Ahora yo te digo, tengo, y lo tengo certificado al dato, no voy a mencionar al hospital, pero ahora están mezclando, para darte un caso, están mezclando la Sputnik y la vacuna china con la AstraZeneca. Y ayer mismo hubo un caso en un hospital, y no voy a mencionar el nombre porque si no identifico a la persona, pero que estaba en la guardia, de 6 personas, solamente en el día de ayer, que llegaron con todas las piernas llenas de ronchas, de erupción, etcétera, etcétera, porque están haciendo cualquier cosa. Es decir, están probándonos a nosotros como conejillos de India. Se han perdido millones de puestos de trabajo, han cerrado cientos de miles de pymes, de emprendimientos, etcétera, etcétera. Seguimos esclavizados por la usura internacional. Yo Alejandro, no alcanzo a rescatar nada, porque si yo rescatara algo y te dijera, esto estuvo bien, te lo digo, ¿eh? No, trato de no ser necio. Por eso te digo podría ponerle 0, pero francamente yo no veo nada. Aparte un presidente que todos sabemos que no es presidente, porque ese es el otro tema. Y sí, está en el gobierno, pero no en el poder. y lógico, la verdadera presidencia es Cristina Kirchner, ¿no es así? Alberto Fernández es un presidente formal, el poder real no lo ejerce él, y eso se ha demostrado más de una vez, y eso es también un problema en la historia argentina, sobre todo porque los presidentes acá, o sea, la estructura legal de la presidencia implica que el presidente en general tiene mucho poder. Entonces, bueno, ¿cómo te podría decir? Ciertamente, y no porque piense que el gobierno anterior fue mejor, porque fue otro desastre, como, mirá, en 1983, el primer presidente que tuvimos en la era llamada democrática nos dijo, con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Eh? Pasaron, ¿cuánto tiempo? Pasaron 38 años, casi 4 décadas. No se come, no se cura y no se educa. Entonces, más allá de este gobierno, lo que hemos tenido es una democracia formal, porque la democracia es algo más que poner un papel en una urna cada 2 años. La democracia es realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Alejandro, Sí, te quiero leer uno de los mensajes. Dice, bueno, cómo la no. única política de Alberto Fernández es la política de género. Política de género y nada más. ¿Estás de acuerdo? Mirá, ellos tienen un mambo con esa cuestión. Yo, imagínate, un poco por convicción y aparte otro poco por generación, yo sinceramente considero que cuando se habla de la naturaleza o del orden natural, que yo sepa, en las clases de biología siempre se habló y la ciencia lo demuestra que hay 2 sexos. Entonces, todo este tema de la ideología de género, de crear un montón de cuestiones, en lo personal a mí me parece absurdo, como me parece absurdo el lenguaje inclusivo, como me parece, bueno, criminal el tema del aborto. Realmente
además no son de ninguna manera cuestiones que hacen a la prioridad nacional. La cuestión, vos vas a la provincia de Buenos Aires, la cuestión prioritaria en la provincia de Buenos Aires es que la gente no tiene cloaca, no tiene agua corriente, no tiene pavimento, la matan por un celular, no tiene trabajo, ¿verdad? Y tenés un gobierno delirante que a mí me hace acordar, aunque son temas distintos, a las épocas donde, a comienzos del siglo XIX, cuando el país estaba en guerra civil, cuando había un montón de cosas, y Bernardino Rivadavia estaba pensando en crear canales de agua en Buenos Aires como si fuera París. Es decir, son medidas absurdas y delirantes. Es decir, existe una desconexión entre el ejercicio de este gobierno y la realidad. La realidad es que hoy vos tenés 6 de cada 10 niños bajo el límite de la pobreza, tenés la mitad de la población, y estamos hablando de más de 20 millones de personas, bajo el límite de la pobreza, donde tenés chicos que esta noche han comido una sola vez, gente que se va a dormir esta noche con un pedazo de pan y un mate cocido, y a mí me gustaría tener un presidente que se ocupe de eso, no de las estupideces, ¿viste? En el marco de un país que puede alimentar a 500 millones de personas, porque acá el desafío de la Argentina, Daniel, Sí. no es administrar la escasez, es administrar la abundancia. Vos tenés un país que es grande como Europa, que tiene todas las riquezas del planeta, que somos solamente 45 millones, entonces acá el ejercicio de la economía, de la administración, yo no te digo que, como yo digo, no te digo que cada argentino tendríamos que tener un Mercedes-Benz en la puerta, pero realmente tendríamos que estar bien, tener trabajo, salud, educación, asegurado, no la gente viviendo de un plan social, no las familias teniendo que ir a comer en un merendero, en un comedor, no la gente acampando, chupando frío detrás de un plan social. Esta indignidad a la cual nos ha llevado la clase política, desde mi punto de vista, es imperdonable. Es imperdonable, es casi una política criminal. Entonces me parece una burla cuando además te salen con ese conjunto de tonterías para desviar la atención. Esa es mi Alejandro, visión. ya para finalizar, la realidad es que nos hemos pasado, nos hemos excedido del límite que nosotros siempre solemos tener, pero es muy interesante charlar con vos, sobre todo porque generás que la gente que está al otro lado está observando, está mirando, opina constantemente. Muchos coinciden con vos y te dan apoyo, otros te sugieren aliarte con tal o tal político. Quiero hacerte dos preguntas cortitas. La primera, si crees que pronto saldremos de esta pandemia. Y la segunda, si te gustaría volver a ser candidato a presidente. Mirá, yo en lo personal te doy mi visión. Por supuesto, es lo que uno desearía. En lo personal yo tengo una visión que pueden no coincidir muchos con ella, que por un lado yo me opongo totalmente al plan de salud que en su momento dio la Organización Mundial de la Salud. Me parece que hay muchas cosas que no se han hecho y otras cosas que se hicieron al revés. Creo que todas las vacunas son experimentales, pero yo en lo particular, por información, por cosas que uno ha visto, la verdad que no creo este asunto de que esto haya nacido de la sopa de un murciélago. Creo que en China se programó un virus, incluso mezclado en su genoma con partes de HIV, que tenía un fin militar, se les escapó o lo tiraron, y a mí, en lo personal, lo que me preocupa es que uno va viendo así como oleadas, y digo de esta perspectiva que yo tengo, que se trata de un virus de laboratorio, que las cepas que se están produciendo a nivel mundial cada vez vienen más agresivas, ¿no es así? Entonces, ¿cómo te podría decir? ¿Vos te vacunarías o te vacunaste? Yo le pondría un signo de interrogación, pero creo que no es un tema que va a concluir inmediatamente. Creo que va a estar presente unos cuantos años y bueno, ojalá que no derive en algo mucho más grave, ¿no? ¿Te Ojalá que no vacunarías derive. o te vacunaste, Alejandro? No, yo no me vacuné, sí estuve 3 semanas, en mayo, empezó en mayo, según me dijeron los médicos, con la cepa más agresiva, que la fue la de Manaos, me sirvió, más allá de que tuve casi 10 días, 11 días con fiebre, para bajar unos cuantos kilos, lo cual
para la campaña electoral siempre viene bien. No pensás Pero vacunarte. no, lo que pasa es que, mirá, te explico, después que uno sale de esto, me explicaron, los médicos me dijeron, mira, ahora vos tenés 4 o 6 meses de inmunidad. Entonces, en principio yo la verdad no me gusta ser conejillo de India, no creo mucho en la eficacia de estas vacunas, pero en todo caso, ya que tengo 4 o 6 meses por lo menos inmunidad hasta fin de año, esperaré al 2022 y veremos qué ocurre, digamos, pero en lo inmediato estoy viendo distintas, ¿cómo te podría decir?, reacciones o cómo te podría significar. Eh, eh, Reacciones adversas a la aplicación de la vacuna en algunos casos, lo cual me hace desconfiar. Tampoco me gustaría que se imponga algún tipo de ley o algún tipo de restricción para todas aquellas personas que queremos esperar y no vacunarnos en lo inmediato. ¿No es así? Porque en Europa ya las están poniendo. Incluso vos para viajar al exterior, si vos, no es mi caso, pero si uno, por ejemplo, quisiera hoy ir a, suponete, a Europa, Sí. por ejemplo, las vacunas chinas no te sirven, la rusa tampoco, te exigen que tengas la Pfizer o la AstraZeneca, etcétera, etcétera. Es decir, eso entra dentro de un mundo que se está globalizando y están tratando de generar como una política mundial de condicionamiento, lo cual me parece que va en contra de las libertades de los pueblos. Alejandro, Y de sí, la segunda pregunta que te sí, decía, hay 2020. mirá, Bien, hay que esperar lo que suceda en el 2021, ¿verdad? Pero esto te lo pregunto desde una ambición personal, quizás. ¿Vos te gustaría volver a candidatearte como presidente? Mira, yo te explico, a lo mejor esto suena como una frase hecha o como algo que uno dice para quedar bien, pero yo sinceramente me considero una persona al servicio de una causa y dentro de nuestro partido, más allá de mi responsabilidad, yo me considero un soldado de nuestro movimiento. Entonces yo lo que le dije claramente a nuestros compañeros es lo siguiente, que si no tenemos, por lo menos en mi caso, 2021, no podemos tener 2023. Es decir, a mí no es que, a ver, ¿cómo te podrías decir? Uno lo asume con orgullo, con responsabilidad, pero no es que me desvela decir, bueno, voy a aparecer en una boleta como candidato a presidente. Si nosotros, como yo espero, en este año hacemos, en el caso que me toca a mí encabezar, una elección realmente sustancial, una elección realmente importante en la provincia de Buenos Aires, y el movimiento y el Congreso del partido lo revalida, seguramente asumiré esa responsabilidad en el 2023. Y si yo veo que nuestras expectativas no coinciden con la realidad electoral, permaneceré en mi responsabilidad del partido y diré, bueno, compañeros, llegó el momento de un trasvasamiento generacional y que otras figuras del partido tomen esa responsabilidad. O sea, yo no lo puedo manejar esto como un capricho personal, sino como a todo aquello que beneficie y no perjudique al partido. O sea que en lo inmediato estamos concentrados con los cañones en el 21 y según como nos vaya en el 21, proyectaremos el 23. Señoras, señores, esto ha sido Te Conozco en 25. Mi nombre es Daniel Carrizo, Dan Carrizo. Esto ha sido Te Conozco en 25. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista entrando a nuestra cuenta Perio Radio Online. Ahí pueden revivirla todas las veces que quieran. Charla, conversación con el señor Alejandro Biondini. Alejandro, desde ya, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, un gusto charlar con vos. Y estos últimos segundos son tuyos para la gente que te está mirando. Bueno, Daniel, agradecerte realmente este espacio que para nosotros sin duda es importante. Felicitarte por la acción, por el informativa y periodística que estás desarrollando. No, y el mensaje es el siguiente. Todos sabemos que es una época difícil, hay mucha gente que está deprimida por un montón de cosas, por la cuestión de salud, por la cuestión económica, pero no hay que perder la fe. Yo siempre digo, una antorcha que se levanta en medio de la oscuridad ya empieza a vencer a la oscuridad. O sea, nosotros somos, en el marco de la lucha, predicadores de esperanza. Pertenecemos a una gran nación, una nación que ha tenido épocas gloriosas, somos un gigante dormido. Para nosotros el Frente Patriota es un medio y no es un fin, pero es un medio que está al servicio de un fin noble.
tiene principios, tiene objetivos, tiene cuadros, tiene militancia. Nosotros lo identificamos como el movimiento de los hombres y de las mujeres comunes. Lo que nosotros decimos, los hombres y las mujeres grises de la patria, ¿no es así? Y creemos que la Argentina tiene que volver a levantarse, que hay que ponerle fin a seguir apoyando a toda esta clase política por aquello de que uno no puede esperar resultados distintos si apela a las mismas soluciones. Y bueno, en ese marco de esperanza, unirnos y luchar por el resurgimiento argentino. Por lo demás, junto con enviarte un abrazo a vos, ya llegarán los tiempos en que podremos volver a compartir un mate, ¿no es así? Y enviarle también un gran abrazo en Dios, en la patria, desearle lo mejor a todos aquellos, bueno, que han tenido la amabilidad de, bueno, de seguir esta charla y bueno, saber que nuestro país es un país que tiene futuro, que los argentinos no somos lo que esta clase política quiere que nosotros seamos, sumisos, perdedores, siempre pobres, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando por el bienestar definitivo de nuestro pueblo. Y no hay que olvidarse algo, que el punto más oscuro de la noche es el que anuncia el amanecer. Y se viene, yo estoy seguro de eso, un amanecer extraordinario para la Argentina en los próximos años y sin duda, no tengo la menor duda de eso, va a ser un amanecer patriótico, un amanecer nacionalista. Así que te mando un gran abrazo, lo mejor para vos, para los tuyos, y estamos en contacto. Señoras, señores, señor Alejandro Biondini, conductor del Frente Patriota. Chau Alejandro, chau a todas las personas que están del otro lado. Adiós. Chao, buenas noches. Gracias, Daniel.